Hola, en el día de hoy vamos a resolver unos ejercicios en PCI. Comenzaremos con el primer ejercicio. Entonces, nuestro primer ejercicio nos dice realizar un programa que permita mostrar la raíz cuadrada de un número ingresado por el teclado, teniendo en cuenta que para sacar la raíz cuadrada de un número en PCI se utiliza RC. Por ejemplo, RC num es la variable donde se guarda el número ingresado por el usuario. Tengamos en cuenta que la raíz cuadrada es lo inverso que uno hace al elevar al cuadrado un número. Entonces vamos a hacer en nuestro programa, le vamos a decir, vamos a llamar así raíz cuadrada. Y acá lo primero que tenemos que hacer es básicamente pedirle al usuario el número al cual le queremos sacar raíz cuadrada. Entonces siempre le decimos definir, por ejemplo, num como entero. ¿Por qué como entero? Porque le vamos a sacar raíces cuadradas a números enteros. Y tenemos que guardar en alguna parte el resultado. Entonces vamos a declarar una variable que se llame resultado y lo debemos declarar como real, porque recuerden que no todas las raíces cuadradas son exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 es 1,72. Entonces, como pueden ver, es un decimal. Entonces, definir resultado como real. Listo. Seguidamente, ya definimos la variable. Después vamos a hacer las condiciones iniciales. Recuerden siempre, condiciones iniciales o entradas. Siempre deben recordar eso. Entonces, preguntamos al usuario, escribir, digite un número entero, punto y coma, y acá leemos. Vamos a leer la variable. ¿A quién vamos a leer? En este caso, num. Listo. No nos están pidiendo nada más, no necesitamos nada más porque nos están pidiendo que la raíz cuadrada de un número. Entonces necesitamos pedir el número y guardar el resultado en una variable. Nosotros podemos también utilizar la misma variable para guardar el resultado, la misma variable que pedimos, la podemos utilizar para guardar el resultado, pero la tendríamos que declarar como real. Entonces, para no hacerlo tan complejo, vamos a hacerlo con dos variables por ahora. Aquí básicamente hacemos el proceso. ¿Cuál es el proceso? La operación matemática. Entonces le vamos a decir que el resultado me lo haga igual a ¿quién? Recuerden que para sacar la raíz de un número en PCI es con RC. Y entre paréntesis colocamos el número. Punto y coma. Listo. Ya terminamos acá el proceso, ahora vamos a mostrar la salida. ¿Cuál es la salida? La salida es mostrar en pantalla. Entonces escribir la raíz. Les recuerdo que todo lo que está dentro de comillas imprime en pantalla. El número ingresado es los puntos. Coma. Cuando separamos con coma significa que estamos concatenando, o sea, colocando uno al lado del otro la información. Y vamos a sacar el resultado que se guarda en la variable resultado. Este lo colocamos sin comillas, sin nada, porque necesitamos es extraer el valor. Listo. Ya con esto nos saldría, entonces vamos a mirar, lo ejecutamos. Vamos a decir 3. Y efectivamente la raíz es 1,73. Bueno, aproximadamente lo dije ahorita 1,72. Esa es la raíz cuadrada de 3. Pero si por ejemplo yo coloco 25, me va a dar 5. Listo. Esa sería la respuesta del ejercicio número 1. También lo podemos hacer paso a paso o con lo que hemos llamado la prueba de escritorio. Como pueden observar, él define las variables en memoria, le pregunta, digite un número, digamos el 81, le damos un enter, hace la operación y muestra en pantalla.
y finaliza la ejecución. Ahora vamos a ir con el segundo ejercicio. Ustedes recuerden, vamos a decirle aquí nuevo y abrimos otro. Nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente. Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ingresar a Excel y vamos a colocarlo así. Supongamos que un cliente va a una tienda de ropa y esa tienda de ropa tiene un descuento. El cliente compra un vestido. Ese vestido le cuesta 150.000 pesos, pero ese día tienen un descuento. El descuento es del 15%. Ahora bien, lo que yo debo hacer es coger ese valor y quitarle el 15%. Eso me va a dar el descuento del porcentaje. Entonces yo acá tengo un descuento del porcentaje. ¿Cómo lo hago? Con una operación matemática que se llama multiplicación. Yo precedo el signo igual, multiplico la variable por el porcentaje, que en este momento es 15%, y me da 22.500 pesos. A ese valor yo se lo voy a restar al valor total, porque en realidad el cliente no va a pagar los 150.000 pesos, sino que va a pagar este valor menos este valor y me da un total de 127.500 pesos. Eso es lo que me debe mostrar y eso es lo que debe pagar el cliente. Ahora bien, llevando esto a nuestro lenguaje de programación, tendríamos que declarar las variables y allí poder realizar las operaciones matemáticas. Entonces nos vamos a ir para PCI y vamos a colocarle aquí descuento. Recuerden, lo primero que debemos de realizar es definir las variables. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos la variable donde le preguntamos el valor de la prenda. Esa es una variable, o sea, el valor, podemos llamarlo así. El descuento, como aquí claramente dice que es del 15%, la podemos tomar como una constante, o sea que podemos colocarle 15%, en este caso 0.15. Y debemos tener otra variable donde guardemos el total que va a pagar dicho usuario. Bueno, para hacerlo en programación, entonces aquí vamos a declarar, lo vamos a llamar descuento. Aquí vamos a declarar, recuerden que siempre debemos de definir las variables. ¿Qué variable necesitamos? Necesitamos la variable del valor, o sea, el valor que va a ingresar el usuario. El descuento lo podemos tomar como una constante, que es del 15%, porque aquí dice que es 15%. Aquí tenemos que, o necesitamos una variable que se llama total, que le vamos a dar dos usos. Entonces acá vamos a declarar, recuerden que primero debemos definir valor compra, vamos a llamarlo así, como real. Ahora sí, ¿por qué real? Porque no todas las compras son números enteros, sino que a veces vale 135.555.5, entonces para que nos podamos comenzarlo en esa parte. Y vamos también, dentro de esta variable, vamos a definir otra variable que se llame total. Por ahora vamos a tener esas dos variables. Ahora vamos con las condiciones iniciales. ¿Qué necesitamos? Necesitamos preguntarle cuánto vale la prenda, cuánto vale el producto. Listo. Entonces acá le decimos escribir. Digite el valor del producto. Listo. Entonces aquí
aquí el valor del producto o el valor de la compra, y seguidamente vamos a leer. ¿A quién vamos a leer? Pues el valor de la compra, valor compra. Recuerden que deben conservar las mismas variables. Valor compra, listo. Ya tenemos las condiciones iniciales, ahora vamos a hacer el proceso. El proceso son estas dos operaciones que yo les hice aquí, que es sacar el descuento y luego el total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que el total no lo haga igual a ¿quién? Al valor de la compra por el 0.15. Ahí nos saca el 15% de la compra. Ahora podemos decirle que a total lo podemos sobreescribir, nos diga que es el valor de la compra menos el total. Aquí, ¿qué hice? Básicamente sobreescribí esta variable. Ustedes tienen dos opciones: declaran otra variable o sobre esta misma variable lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y finalmente la salida. La salida decimos escribir el valor a pagar de la compra es coma, total. ¿Listo? Aquí terminaría nuestro algoritmo, entonces vamos a correrlo. Y vamos a decirle que es 150.000 pesos y efectivamente queda pagando 127.500 pesos, tal y como lo muestra acá. Ahora bien, lo podemos hacer también paso a paso para que ustedes vean la ejecución como prueba de escritorio. Les recomiendo que revisen la prueba de escritorio. Ahí nos pide el valor de la compra, 150. Listo. Entonces ahí hace la operación y básicamente me muestra la salida. Este sería el segundo ejercicio. Listo. Ahorita vamos con nuestro tercer ejercicio. Nuestro tercer ejercicio dice realizar un programa que convierta de kilos a libras teniendo en cuenta que un kilo equivale a 2 libras. Para ello se debe usar la regla de 3. Vamos a ingresar. Aquí vamos a decirle, voy a explicar. Para ello vamos a hacer una regla de 3, teniendo en cuenta que un kilo equivale a 2 libras. ¿Sí? Entonces, nos están preguntando aquí que de convertir de kilos a libras. Entonces tenemos que preguntar al usuario. Entonces vamos a suponer 10 kilos. ¿A cuántas libras equivale? Si hacemos nuestra regla de 3, tendríamos que X es igual a 10 kilos por 2 libras dividido todo en 1 kilo. Por ley cancelamos kilo con kilo y nos queda que X es igual a 10 por 2, 20 libras. Esa sería la respuesta. Ahora bien, si lo llevamos a programación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que pedirle al usuario que digite los kilos. Solamente sería eso. Y tendríamos que tener una variable donde se guarde la información. Entonces vamos a hacer de nuevo otra vez y vamos a llamarlo kilos libras. Listo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Siempre definir las variables. Entonces vamos a definir una variable que se llame kilos, que es la que se va a pedir o se va a guardar la información que el usuario registre, y vamos a llamar otra que se llame total libras.
y las vamos a declarar como real. Aquí puede ser como entero o como real, porque usted tal puede colocar 2.5 kilos o 2 kilos, pero es mejor colocarla como real por si el cliente o el usuario coloca con decimal. Listo. Después de eso, recuerden condiciones iniciales. Y en las condiciones iniciales vamos a preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Digite el número de kilos a convertir. Entonces acá escribir. Y leemos ¿qué? Leemos la variable kilos. Una vez que lo leamos, vamos a hacer la operación matemática. Entonces es el proceso. Procedimiento o proceso. Ahora nos vamos a regresar acá y la operación matemática básicamente sería esta. Pero en vez de colocar 10 kilos, simplemente le vamos a colocar la variable kilos porque no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que le ingresó el usuario. Lo único que sabemos es que 1 kilo equivale a 2 libras. Entonces simplemente le decimos total libras, hágamelo igual a kilos por 2 dividido 1. Esa es la fórmula matemática, lo que nos dio el resultado. Ese es básicamente punto y coma. No hay necesidad de colocar el 1, solo es por demostración. Y finalmente la salida. Entonces escribir los kilos ingresados equivalen a 2 puntos espacio, coma, total libras, que es donde está el resultado, equivale, aquí vamos a dar una coma, vamos a dar un espacio y vamos a colocar libras. Y terminaríamos ahí. Entonces los kilos ingresados equivalen al total de las libras y para que me aparezca libras nuevamente lo vamos a correr. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Vamos a colocar 20 y me va a decir los kilos ingresados equivalen a 40 libras. Si yo le coloco el ejemplo que tenemos acá, que eran 10 kilos, entonces yo le digo 10 y me dice los kilos ingresados equivalen a 20 libras. ¿Sí? Entonces así es como realizamos o solucionamos este problema número 3. Vamos a continuar con el problema número 4. Entonces, vamos a leerlo. Nos dice realizar un programa que permita pedir un número en pantalla y elevarlo al cubo. Hay que tener en cuenta que nosotros, para elevar un número al cubo, simplemente es multiplicar el número 3 veces por el mismo. Entonces podemos decir, por ejemplo, 3 por 3 por 3. Esto me va a dar que es 27. Aquí en este caso lo único que hacemos es pedirle el número al usuario y lo podemos guardar. Podemos utilizar una misma variable para todo el proceso. Vamos a ir a la parte de programación, decimos nuevo, le vamos a decir número al cubo. Recuerden, vamos a definir la variable. Por ahora vamos a definir una. Entonces le vamos a decir definir num cubo como real. ¿Por qué real? Porque no todos los números elevados al cubo me van a dar enteros, me pueden dar como reales porque yo puedo ingresar un número real. Después viene condiciones iniciales. En las condiciones iniciales, básicamente, vamos a preguntarle al usuario. Entonces le decimos escribir, digite un número. Eso es lo que le vamos a hacer. Después vamos a leer. ¿A quién vamos a leer? A un cubo. Punto y coma.
después hacemos el proceso o procedimiento. ¿Procedimiento cuál sería? Simplemente elevar ese número al cubo. Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos colocar el número multiplicado 3 veces o el número potencia al cubo. Entonces podemos decir, podemos utilizar la misma variable, al igual, a un cubo. Podemos presionar al 94 y le colocamos 3. Con esto diría que es elevado al cubo. O podemos decir por num cubo por num cubo. Cualquiera de los tres nos va a dar. Si lo dejamos así y le decimos acá ya la salida, entonces le decimos escribir el número ingresado elevado al cubo da como resultado 3 puntos espacio coma num cubo. ¿Sí? Entonces vamos a correrlo, por ejemplo 3, y me dice que es 27. Ahora bien, si yo lo hago simplemente así, al 94 el código ASCII elevado al cubo, y hago lo mismo, coloco 3, me da 27. Cualquiera de los dos es igual. Y aquí yo repetí esta misma variable, porque cuando yo ingreso este valor me lo guarda en memoria, primero él coge este valor, lo eleva al cubo y lo guarda. Lo que hace es sobreescribir la variable. O ustedes pueden declarar dos variables, cualquiera de los dos está bien. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es el número 5. Nos dice, la presión, el volumen y la temperatura de una masa de aire se relacionan por la fórmula masa igual a presión por volumen dividido 0.37 por temperatura más 460. Calcular la masa de aire de un neumático de un vehículo que está en compostura en un servicio de alineación y balanceo. Resulta que aquí nos están pidiendo la masa. ¿Qué necesitamos? Básicamente saber cuál es la presión, el volumen de ese neumático y la temperatura de ese neumático. Entonces aquí tenemos que pedir o solicitarle al usuario 3 datos, que sería la presión del neumático, el volumen del neumático y la temperatura del neumático. Con estos 3 podemos calcular la masa de dicho neumático. Entonces, vamos a hacerla. Yo me voy a llevar esta fórmula. Vamos a ir a PCI. Creamos un documento nuevo y le vamos a decir masa neumático. Así le vamos a llamar. ¿Listo? Entonces, recuerden, siempre vamos a definir. Necesitamos definir 4 variables, que sería presión, volumen, temperatura, que serán solicitadas por el usuario, y la masa, que será averiguada a través de la fórmula matemática. Bueno, entonces vamos a decirle nuevo. Aquí vamos a crear masa neumático, así lo vamos a llamar, y vamos a definir las variables. Entonces definir, todas las vamos a definir como reales. Entonces definir volumen podemos decirlo neu, coma, presión, recuerden que es sin tilde, neu, coma, temperatura, neu, de neumático, y por último masa, neu. Ojo, no la podemos llamar igual que este porque nos da error, como real. Listo. Ahora bien, ya tenemos definidas las variables. Ahora tenemos que condiciones iniciales. Recuerden, entradas, condiciones iniciales. O entrada, no se les olvide, muchachos. Y preguntamos, ¿qué tenemos que preguntarle? El volumen, la presión y la temperatura. Entonces escribir
digite el volumen del neumático. Punto y coma. Y vamos a leer. ¿A quién vamos a leer? A la variable volumen neu. Listo. Ahora le vamos a decir escribir digite la presión del neumático. Y aquí vamos a decirle leer presión neu. Listo. Vamos con la otra. Escribir digite la temperatura del neumático. Acá le decimos leer temperatura neu, punto y coma. Listo. Estas son nuestras entradas. Ahora vamos a hacer el proceso, el procedimiento, que es básicamente esta fórmula, pero la vamos a cuadrar porque es masa neu, aquí presión neu, volumen neu, aquí cambiamos solamente las variables, les colocamos esto, listo, y terminamos con un punto y coma. Aquí acabamos de hacer la operación matemática, teniendo en cuenta las variables que le preguntamos al usuario. Ahora, lo que nos resta es mostrar en pantalla o la salida. Recuerden que le decimos escribir. ¿Cuál es la pregunta que nos hace? Básicamente nos dice calcular la masa de aire. Entonces, la masa de aire, le decimos acá, la masa de aire del neumático equivale a los puntos, espacio, coma, masa neu. ¿Listo? Entonces acá ya lo corremos, miramos que no se presente ningún error, vamos a colocar límite volumen 25, la presión le vamos a colocar 4.2, la temperatura la vamos a colocar 37 grados y dice la masa del aire neumático equivale a 0.55. Ya con estos ejercicios terminaríamos los 5 propuestos. Espero que hayan comprendido y muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.